Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Alejandra Macías Estrella y en esta ocasión me toca estar contigo para platicarte acerca de la unidad 2 de la materia de acto jurídico y personas que se denomina el derecho civil mexicano. Resulta que esta materia eh, es la de las más importantes que vas a ver dentro de la carrera porque el acto jurídico, la materia del acto jurídico, es el idioma que hablamos los abogados. La unidad 2 se refiere al derecho civil mexicano y esta unidad está comprendida por 3 temas principales. Básicamente nos vamos a hablar acerca de las principales diferencias entre el derecho civil y el derecho familiar. El punto 2.1 que vamos a tratar dentro de esta segunda unidad se denomina Nueva Sistemática del Derecho Civil Mexicano. Para poder entender perfectamente este tema, es importante que en primer lugar abordemos lo que es un sistema. La palabra sistema deriva del griego gu, que significa con, y ethni, que significa establecer. Si juntamos estos dos vocablos, entendemos entonces que sistema, etimológicamente, significa poner junto, es decir, gusnud, que significa conjunto. La definición de sistema la podemos entender como el conjunto ordenado de normas acerca de determinada materia. Es un conjunto de cosas que contribuyen a determinado objeto y que lo constituyen. El concepto de sistema, referido a nuestra materia, derecho civil, se refiere al entorno al cual está y debe estar organizada toda teoría lo bastante elaborada en las disciplinas conceptualmente generalizadoras. Según Antonal Rapoport, sistema debe entenderse como algo que se compone de un conjunto, ya sea este finito o infinito, de entidades entre las que se da una serie de relaciones especificadas. Por lo que es posible que podamos deducir que unas se relacionan con otras o las relaciones entre entidades en el comportamiento o la historia del sistema. En resumen, ordenar reglas y principios es la materia esencial del sistema. Vamos a ver ahora, dentro de nuestro punto del temario 2.1.2, qué es o qué entendemos por sistemática. La voz sistemática significa que sigue o se ajusta a un sistema. Esto es alcanzar procesos, contenidos, reglas o principios para lograr un fin u objetivo. La sistemática jurídica, entonces, tiene por objeto la exposición ordenada, coherente, de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y un lugar determinados. Por lo tanto, la sistemática jurídica es la que nos permite agrupar las normas jurídicas ordenadamente. Primero, en una gran división de derecho público y de derecho privado. Y posteriormente, formar las diversas ramas del derecho.
Si no fuera por esa sistematización, sería un caos la multiplicidad de las normas jurídicas y la forma en que nosotros podemos abordarlas para poder primero entenderlas y posteriormente explicarlas y aplicarlas. La sistemática del derecho es el conjunto de materias que comprende cada uno de los cursos en que hemos dividido su estudio. Tradicionalmente, la enseñanza del derecho civil, atendiendo a las materias del mismo, ha sido errónea. Durante décadas se han copiado los derechos romanos, el derecho francés y, por supuesto, también el derecho alemán. Y jamás hemos sido capaces en México de crear una sistemática propia que ordene en forma adecuada las diversas materias y temas que integran nuestro derecho civil. La sistemática para la enseñanza-aprendizaje del derecho civil se basa en el desarrollo del ser humano, de la persona física y jurídica, las instituciones normativas positivas que regulan a los individuos, incluso antes de su nacimiento. Al fundar una familia, surgen circunstancias, materias e instituciones que regulan el derecho familiar. Después de la muerte, la materia sucesoria regula el destino de los bienes, los derechos reales, actos, contratos, obligaciones y demás situaciones jurídicas para liquidar el patrimonio del decuyos. O bien, quién o quiénes se harán cargo de él, porque así se menciona en el acto de última voluntad de la persona que falleció. Dentro de nuestra Facultad de Derecho, la sistemática tiene un plan de estudios para poder enseñar y entender todo el contenido de nuestro derecho civil. A partir del 2010 se cambia el plan de estudios y entonces tenemos el siguiente orden. En el primer curso tenemos acto jurídico y personas. En el segundo curso, ustedes verán bienes y derechos reales. El tercer curso de la materia de Derecho Civil en nuestra facultad está conformada por las obligaciones. El cuarto curso se va a referir a los contratos civiles. Tenemos otros 2 semestres más que, como veremos nosotros a continuación, aún están contemplados dentro de la materia civil, pero estos próximamente, sobre todo el derecho familiar, alcanzará muy pronto la autonomía, es decir, saldrá del rubro del derecho civil para verse como una materia independiente. Entonces, atendiendo a estas circunstancias, nuestro quinto curso de Derecho Civil actualmente, aún todavía, lo compone la materia de Derecho Familiar. Y un sexto curso se verá todo aquello que se refiere con las sucesiones. La estructura sistemática de nuestro Código Civil, vigente para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, de 1928, fue modificado en el año 2000 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, para ser adoptado en esta circunscripción y se encuentra actualmente en vigor y está constituido sistemáticamente en libros que a su vez contienen títulos, los cuales se dividen en capítulos, todo ello para facilitar su consulta y estudio. Es importante entender dentro de la ley civil cómo están conformados todas las disposiciones legales referentes a la materia que estamos estudiando, derecho civil. Y vemos que se compone por 4 libros, entre los cuales el primero de ellos eh, toca todo lo relacionado con las personas. Regula lo referente a las personas físicas y morales, así como las características y atributos de la personalidad. También reglamenta situaciones de derecho familiar, tales como el matrimonio,
el divorcio, el concubinato, el parentesco, los alimentos, la filiación, la adopción, la patria potestad, la tutela, entre otros. El segundo libro a que se refiere nuestro Código Civil está compuesto por todo aquello tocante a los bienes. Dispone su clasificación, así como los derechos que se pueden ejercer sobre los mismos, para gozar, según sea el caso, de el uso, disfrute y disposición de estos. Además, establece los supuestos para obtener o perder esos derechos. Tenemos un tercer libro en nuestro código que se refiere a las sucesiones. En este se prevé lo relativo al destino de los bienes de las personas después de su muerte. Para tal fin, se establecen los diversos tipos de sucesión, que son la testamentaria y la legítima. El testamento es el acto de última voluntad. Es un acto jurídico libre, solemne, revocable y personalísimo, mediante el cual una persona dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su fallecimiento. La sucesión legítima surge principalmente, aunque no en forma exclusiva, en caso de no existir testamento. En esta, los bienes y derechos se atribuyen entre los familiares más cercanos al de cuyos, conforme al orden establecido por la ley. Este libro, además, establece las formas en que tales sucesiones se deben efectuar. Y por último, tenemos un cuarto libro que se refiere a las obligaciones. Aquí inicialmente veremos el nacimiento de las mismas entre los particulares, así como sus elementos de existencia y validez, sus fuentes, modalidades, formas de extinción y transmisión y el modo en que se efectúan o más bien afectan a las partes y a los terceros. También regula a detalle la principal fuente de las obligaciones, que es el contrato, así como sus diferentes especies. Al finalizar de este libro, se establece lo relativo a la concurrencia de créditos, así como lo ateniente al registro público de la propiedad. Pasamos ahora a ver el punto 2.2 de nuestra unidad. Y en este punto veremos todo lo nuevo, el nuevo derecho civil mexicano. En relación a las tendencias que esta materia tiene, tenemos que dejar muy claro que se pretende establecer una sistemática, ya vimos lo que es sistemática, que tenga como objeto darle sencillez y comprensión a la compleja materia de derecho civil, la cual, una vez ordenada, permitirá a cualquier persona tener un conocimiento más cabal de la misma materia. Consideramos que actualmente, ahí donde el derecho familiar continúa integrado al derecho civil y con ello ubicado en el campo del derecho privado, se debe considerar como una materia autónoma, en virtud de que se rige bajo el orden público y el interés social, que dan características propias e independientes en relación al derecho civil. Consideramos que tal circunstancia opera más bien por una inercia, el hecho de que ambas estén todavía juntas, por la meditada intención de que así ocurra. Sustancialmente, la rama jurídica que nos ocupa escapa a los principios jus privatistas, que son característicos de la materia civil.
Su orientación teleológica no coincide con la del género jurídico, que es el derecho privado, donde actualmente se sitúa esta materia de derecho familiar. Este trascendental rompimiento basta por sí solo para extraer la materia de derecho familiar del ámbito civil. ¿Cuáles son los retos principales a los que se enfrenta entonces nuestra materia? Pues el reto principal es crear una sistemática de un derecho civil mexicano para darle congruencia a la investigación y a la enseñanza, a fin de que el alumno, el estudioso, el investigador o a quien esta materia interese, logre una comprensión al estudiar al derecho civil y también al derecho familiar. En relación a esta última materia, su autonomía es una realidad próxima. Aún todavía el problema permanece en la mesa de las discusiones y aún se aducen actualmente argumentos en pro y en contra de que este derecho familiar se convierta dentro de una ciencia jurídica en una ciencia, en una materia autónoma y distinta sobre todo al derecho civil, en virtud de que esta última contempla, en primer lugar, la autonomía de la voluntad de las partes, mientras que el derecho familiar, como ya lo dijimos, atiende más que nada al orden público y al interés social. Veremos ahora, dentro de nuestra unidad, tenemos el tema 2.1.3, que se denomina sistemática del derecho civil y su distinción con el derecho familiar. Como ya hemos visto, el derecho familiar es una realidad. Fundamentar científicamente su contenido y su naturaleza jurídica es el objeto esencial para determinar su autonomía del derecho civil. Para comprender el derecho civil, es importante entender primero lo que es la familia. Sociológicamente la entendemos como una agrupación de elementos compuesta de individuos conexionados a virtud de una regla o una realidad biológica, de la que forman parte la unión sexual, el hecho de la procreación y la descendencia de un progenitor común. El concepto jurídico que nosotros vamos a abordar de familia es que esta es el conjunto de personas vinculadas por razones naturales de matrimonio, concubinato, parentesco o por la ley. Y sus integrantes deben observar una conducta de consideración, solidaridad y respeto entre ellos en el desarrollo de sus relaciones familiares. El derecho familiar es la disciplina que estudia la evolución y problemática de la familia, así como el conjunto de normas de orden público e interés social que regulan tanto en sus aspectos personales como patrimoniales la organización, el funcionamiento y la disolución de aquella. ¿Qué entendemos entonces una vez que hemos comprendido lo que es el derecho familiar y la familia? ¿Qué entendemos entonces por derecho civil? Bueno, hay infinidad de definiciones de derecho civil. A mí una de las que más me gustan es la de Rafael de Pina. Él define a esta materia como la rama del derecho privado, general para el orden jurídico, que estudia y regula los atributos de las personas, los derechos de la personalidad, la organización jurídica de la familia y las relaciones jurídicas de carácter patrimonial habidas entre los particulares, con exclusión de aquellas de contenido mercantil, agrario y laboral.
Sin embargo, fíjense cómo hay algunos autores que nos señalan que esta rama del derecho, la civil, no es posible definirla de una forma integral. Nos dicen que no tiene género próximo ni diferencia específica. Solo puede describirse su contenido. El derecho civil, entonces, sugieren estos autores, regula la teoría del acto jurídico, la clasificación de los bienes, los derechos reales, la propiedad, la posesión, el usufructo, el uso y la habitación, la teoría de las nulidades y las modalidades del acto jurídico, el derecho de las personas y sus atributos, así como el derecho de las obligaciones y la teoría general de los contratos. En cambio, el derecho familiar, como ya lo mencionamos anteriormente, es el conjunto de normas jurídicas reguladoras de las relaciones entre los miembros de una familia entre sí y de estos con los de otras familias, así como con la sociedad y el Estado. El derecho familiar es autónomo del privado, primero, y del civil después, ya que el interés que protege es tan fundamental en la misma organización social que necesita darle su propia legislación, tanto sustantiva como adjetiva, lo cual, consecuentemente, evitará su inexorable desmembramiento y permitirá su cohesión. Derivado de lo anterior, concluimos que debe darse un código familiar, así como un código de procedimientos civiles familiares, pues que traten a la familia con normas jurídicas basadas en el orden público y el interés social. Tenemos el punto último que se refiere a nuestra materia a tratar en este momento, en esta ocasión, y es el 2.3. Este tema es muy interesante porque aquí veremos la nueva sistemática del derecho familiar mexicano. Desde hace ya cierto tiempo, como hemos comentado a lo largo del desarrollo de esta unidad, pues se ha venido planteando el problema relativo a si el derecho familiar constituye o no una rama autónoma entre las que integran la ciencia jurídica y, desde luego, distinta al derecho civil, dentro de la cual se ha ubicado tradicionalmente. Antonio Schiccu, profesor de la Universidad de Bolonia, es quizá el tratadista que con mayor fuerza ha impulsado la tesis de que el derecho familiar ya no encuadra en general dentro del derecho privado, porque sus características pues no corresponden a este, sino más bien a las del derecho público. Ahora que, aclara Schiccu, el derecho familiar tampoco es derecho público, porque este derecho es del Estado y de los demás entes públicos. Y la familia no es un ente público, pues sus intereses no son los de la generalidad, sino de índole particular. En consecuencia, el derecho de familia debe asignársele un lugar independiente entre el derecho público y el derecho privado, es decir, formar un tercer género. En 1913, Schiccu da una conferencia denominada El espíritu del derecho de familia en la Universidad de Macerata, con el que inicia la corriente de hablar de la separación del derecho familiar, del derecho privado y en específico del derecho civil, ya que en este último prevalece el interés particular encima de el de los demás,
Y a diferencia del derecho familiar, denominado en aquel entonces derecho de familia, donde lo más importante es el interés familiar por encima del particular. ¿Notan entonces la diferencia básica que existe entre estas dos ciencias del derecho? Bueno, con conocimiento de las ideas de Shiku o sin él, en diferentes partes del mundo de esa misma época ya se habían levantado voces de prestigiados juristas para sostener puntos de vista análogos a los anteriores. Asimismo, se ha generado una reacción en el sentido de defender la permanencia del derecho familiar dentro del derecho privado y más concretamente del derecho civil. La tesis de Shiku ha causado un profundo impacto y la opinión de los autores mexicanos se ha dividido, aunque al parecer poco a poco se ha ido imponiendo, sobre todo entre los tratadistas recientes, la postura de que el derecho familiar pues consolida cada vez más su autonomía, sin que sin que esto se haya logrado en el día de hoy. Por nuestra parte, sostenemos irrestrictamente el punto de vista de que el derecho familiar ya no tiene cabida dentro del derecho civil y su naturaleza participa tanto de características propias del derecho privado como de algunos rasgos o matices que lo acercan, sin ser parte de él, al derecho público. Las tendencias sostenidas por Shiku ha permeado a profundidad el pensamiento que podríamos llamar jus familiarista. Esto se manifestó originalmente en Italia, pero acabó abarcando el mundo entero. Las ideas de Shiku recibieron firme apoyo por parte de un amplio sector de la doctrina italiana en su tiempo, siendo notable el que le brindó otro gran tratadista del derecho, Roberto de Ruggiero, para quien el derecho de familia tiene un carácter muy singular. Expresa que en tanto que los derechos reales y los de las obligaciones se asemejan a sus modelos romanos, los de la familia se alejan del suyo, porque en él han actuado los profundos cambios sociales de las diversas épocas, ya que el derecho familiar se ha venido adecuando a los cambios sociales que atañen a la familia. Ya en el derecho romano, la familia varió tan hondamente que la antigua es negada por la clásica y esta por la justiniana. Es natural que los planteamientos formulados por Shiku hayan trascendido en tal manera, sobre todo porque la cuestión relativa a la autonomía del derecho familiar era algo que cuando fue articulado por el respetado maestro italiano, como que flotaba en el aire. Se respiraba que este sector del derecho ya no encajaba en el esquema de lo que pertenece al derecho civil y de manera cómoda al derecho privado. Cabe aclarar que por ello resulta difícil precisar si algunos tratadistas cuyos pronunciamientos guardan gran simetría con los de Shiku fueron en realidad influidos por este autor. Perdón. O bien son originales, desde luego no ajenos a una corriente cuyo flujo se dejaba sentir con gran ímpetu dentro del ámbito del derecho privado. Fíjense ustedes que, perdón,
En México, específicamente en nuestro contexto jurídico, surge un maestro de nuestra Facultad de Derecho de nombre José Marcos Barroso Figueroa, el cual cada vez que yo menciono su nombre y específicamente en relación a este tema, me llena de un orgullo profundo porque el maestro Barroso fue mi maestro. Y él realizó un libro de derecho familiar ya con esta visión de autonomía. Es decir, todas las instituciones o los temas que aborda este libro del maestro Barroso no van siguiendo la tónica de que el derecho familiar pertenece al derecho civil, como lo son o lo tratan la mayoría de los libros relacionados a esta materia. No, la redacción, la explicación, las teorías y las tesis que el maestro Barroso imprime dentro de su libro de Derecho Familiar llevan ya el tinte de autonomía de esta materia. Y para mí es un honor haber colaborado con él en la redacción y la realización de este libro. Bueno, pues el maestro Barroso Figueroa es el primer autor en México que habla en relación a la autonomía del derecho familiar en la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM en el año de 1967, dentro de la cual aparece su artículo titulado La autonomía del derecho familiar. Fíjense desde qué año, 1967. Guillermo Cabanelas, ocupándose no del derecho familiar, sino del derecho laboral, al tratar el tema relativo hacia la rama de su especialidad, es decir, la laboral, puede considerarse como autónoma, estudia tal autonomía desde diversos aspectos. Y entonces, este maestro, Guillermo Cabanelas, nos habla que para que una ciencia jurídica pueda alcanzar su autonomía, necesita cumplir con 4 criterios. El primero de ellos es la autonomía legislativa. En segundo lugar, tenemos la autonomía científica. Después, la autonomía didáctica. Y, por último, la autonomía jurisdiccional. Para explicar la definición o la idea de que el derecho de familia es autónomo, nosotros abordaremos la cuestión en relación a estos criterios de autonomía. Sin embargo, cabe destacar que el maestro Barroso Figueroa consideró conveniente agregar 2 criterios más a los 4 ya enunciados para complementar y verificar que realmente una ciencia jurídica sea autónoma de aquella que le da nacimiento o no. El maestro Barroso agrega la autonomía institucional y la autonomía procesal. Pero he aquí la razón, la justificación más importante para pugnar por la plena e irrestricta autonomía del derecho familiar frente al civil. Para ello, es necesario romper con la subordinación del primero respecto del segundo, porque ello nos permitirá imprimir sin reticencias, restricciones y cortapisas a todas las instituciones y figuras de la rama familiar. El espíritu que es propio de esta materia es inherente y es muy característica, exclusiva y específica de ella. Es tal la orientación que inspira y permea esta obra bajo el signo de la ya lograda autonomía científica del derecho familiar. Hasta ahora, una gran cantidad de los problemas que abordan los familiaristas cuando tratan de definir, por ejemplo, la naturaleza jurídica de una cierta figura o institución, radica esta problemática en la equivocada posición que adoptan, pues se trata
de hacerlo desde un enfoque civil, cuando sustancialmente dichas figuras, como el matrimonio, por ejemplo, no caben ni pertenecen a ese derecho. En tales casos resulta necesario, pues sí, llamémoslo así, retorcer verdaderamente, torturar a la infortunada figura que estemos hablando de materia familiar para ubicarla en un molde que no fue fabricado para ella y quererlo embonar a fuerza para explicar su naturaleza jurídica dentro de la rama civil. Nos parece claro que cuando una parcela del conocimiento humano alcanza su autonomía, ello favorece al incremento de la investigación en torno de la misma, pues la especialización es una característica de nuestro tiempo. Lo anterior, además de la finalidad que se propone en sí misma la consagración de la repetida autonomía y que quedó esclarecida con anterioridad, esto es, el conocimiento que existe de un sector del derecho, eh, nos dice que caracteriza al derecho familiar su contenido afectivo, ético y natural, que no puede quedar sujeto a la normatividad de orden básicamente patrimonial, que es la característica del derecho civil. Visto todo esto, vamos ahora a entender y a explicar en el punto 2.3.1 los criterios para fundamentar la autonomía del derecho familiar. Ya vimos que estos criterios son 6, siendo los últimos los innovadores, los anexados por el maestro Barroso Figueroa. Iniciemos con el primer criterio, que es el criterio científico. Este primer criterio se enfoca a la creación de material bibliográfico para el estudio de la rama jurídica en cuestión. Es decir, la creación de investigaciones jurídicas especializadas, que bien pueden ser libros, artículos de revista, artículos periodísticos, pero siempre especializados en una materia, de manera que se vaya forjando la doctrina jurídica familiar, en este caso, como tal, en forma independiente del derecho civil. En torno al derecho familiar, se han producido una gran cantidad de libros en numerosos países, y la publicación de obras de esta rama se ha fortalecido exponencialmente y ha ido cada vez más incrementándose. Se destacan obras como las de Regina Villegas, que se titula Derecho de Familia, en el tomo 2, en el tomo segundo de su Derecho Civil Mexicano. Rafael de Pina denominó el derecho de familia y la familia a la parte cuarta del volumen primero de la obra que escribió, titulada Elementos de Derecho Civil Mexicano, por él escrita, por supuesto. El derecho de familia se intitulaba la parte tercera y final de las lecciones del primer curso de Derecho Civil, libro del que fue autor Flores Barrueta. Actualmente encontramos ya numerosas obras publicadas bajo la específica denominación Derecho de Familia o, mejor nombrado, Derecho Familiar, como son las de Edgar Vaqueiro Rojas y Rosalía Buenrostro Báez, Julián Huitrón Fuentevilla, Antonio de Ibarrola y Manuel F. Chávez Asensio. A los anteriores textos debemos agregar los apuntes publicados bajo la forma de libro de la maestra Sara Montero. Todas las aludidas obras fueron publicadas
a partir de la segunda mitad del siglo XX. Pero en los años que han transcurrido del actual siglo XXI, han aparecido otras obras más. Dentro de las más bien logradas y difundidas figuran el derecho familiar de Felipe de la Mata Pisaña y Roberto Garzón Jiménez y el derecho de familia de Javier Tapia Ramírez. Una aclaración que resulta prudente en este punto es la de que otros prestigiados autores también han abordado ampliamente el tema familiar, pero haciendo manifestación expresa o tácita de que sus obras, si bien son monográficas sobre tal materia, parten del supuesto de su permanencia al derecho civil. Fíjense nada más. Así notamos que el maestro Jorge Mario Bagallón Ibarra, en el año de 1988, ubica al derecho de familia como una porción del derecho civil. Esto lo hace en la parte correspondiente al tomo 3 de su obra panorámica Instituciones de Derecho Civil. De igual manera, debemos considerar dos obras, asimismo publicadas ya en el presente siglo. En una primera edición, que versando sobre la materia familiar, lo hacen al amparo de la idea de que esta parcela jurídica integra, sin lugar a dudas, el derecho civil. Se trata del maestro Ernesto Gutiérrez y González y del admirado profesor de la Facultad de Derecho, Jorge Alfredo Domínguez Martínez. De todo lo narrado anteriormente, nosotros podemos resumir que este criterio de autonomía científico en relación a una ciencia jurídica, el derecho familiar lo cumple ampliamente. Tenemos un segundo criterio para poder determinar si una ciencia jurídica es autónoma o no, refiriéndonos en este caso al derecho familiar, y es el criterio didáctico. ¿En qué consiste este criterio didáctico? Bueno, vemos que este se refiere a que se dé la enseñanza de la rama jurídica familiar como tal, como independiente del derecho civil, en escuelas, sobre todo universidades, que toquen la licenciatura específica de Derecho. Anteriormente, la asignatura se encontraba incluida en los programas de Derecho Civil de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente, a partir de agosto del 2010, se separa del derecho civil y actualmente tiene total autonomía e independencia la asignatura y es denominada derecho familiar. Asimismo, en la división de estudios de posgrado de nuestra máxima casa de estudios, se encuentra incluida la especialización y el doctorado. Cabe hacer la aclaración que no solo nuestra Facultad de Derecho de la UNAM toca en forma independiente la materia del derecho familiar para ser enseñadas en sus aulas, sino hay una multitud de universidades, tanto nacionales como extranjeras, que tienen esta visión y en una materia aparte, independiente a la del derecho civil, es que se contempla la enseñanza de la rama jurídica conocida como derecho familiar. Por todo esto, también podemos concluir que este criterio de autonomía también lo cumple cabalmente nuestro derecho familiar. Pasemos ahora al tercer criterio, denominado criterio de autonomía legislativo. Y este criterio consiste en contar con una legislación que regule una materia de manera particular e independiente a aquella que le dio nacimiento. El legislador se ocupa de crear reglas específicas para mantener el orden de una rama determinada, en este caso, el derecho familiar.
Conviene rescatar como muy importante dato histórico el consistente en que correspondió a México el haber promulgado el primer ordenamiento en el mundo destinado exclusivamente a regular lo atendiente a la familia. Y nos referimos a la Ley sobre Relaciones Familiares, expedida el 9 de abril de 1917 y que se publica en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de abril del mismo año, fecha en que empezó a regir, por disponerlo así, su artículo 10 transitorio, siendo el artículo 9 transitorio de la misma ley el que deroga el Código Civil anterior, que es el Código Civil de 1884. Pero deroga lo relativo al derecho familiar, no todo el código en sí, sino aquellas disposiciones que permanecían en el Código de 1884 relativos a esta materia. Por lo que el derecho familiar había cobrado una evidente autonomía en el campo legislativo. Pero al advenimiento del Código Civil de 1928, dejó de regir la Ley de Relaciones Familiares, revirtiendo a dicho código, refiriéndonos al civil, todas las materias que regía aquel cuerpo legal. No está por demás recordar que la citada ley no tuvo aplicación, más bien que la citada ley tuvo aplicación exclusivamente en el Distrito Federal y por tanto no en todo el país. El Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de 1974 publicó un nuevo texto del artículo cuarto constitucional, que en gran parte se dedicó a tutelar a la familia. De esta manera, nuestra ley fundamental se sumó a la tendencia mundial ya apuntada por Díaz de Guijarro de incluir a este alto nivel jerárquico normas concernientes a la familia. Comienza el citado artículo 4 o cuarto, señalando en su párrafo primero, en la parte final, que la ley protegerá el desarrollo de la familia. En su párrafo segundo, consagra a la libre reproducción humana, al disponer que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos. Como el precepto inicia estableciendo que el varón y la mujer son iguales ante la ley, y esta igualdad significa que nunca uno de ellos establece sobre el otro, o más bien que ninguno sobre ellos prevalece su derecho sobre el otro, debemos entender que, en tratándose de pareja, este derecho debe de ser ejercido de común acuerdo, por lo cual, al menos en caso de cónyuges o concubinarios, la decisión de practicar un aborto antes de las 12 semanas de gestación debe acordarse por ambos progenitores. La solución inversa es contraria al texto constitucional. El párrafo séptimo establece el derecho de toda familia a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Después de sentar con toda claridad el precepto constitucional en su párrafo noveno, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá por el principio fundamental del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. De esta forma tajante, ordena que los ascendientes y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Cabe recordar, por otra parte,
que desde su publicación en 1917, la Constitución hacía referencia al patrimonio familiar en sus artículos 27, fracción 17, inciso F, y 123, fracción 27. En ambos casos, se caracterizaba al patrimonio de familia como inalienable e inembargable. La intención del constituyente de tutelar a la familia fue evidente. El día de hoy, la Constitución Política Federal continúa promoviendo y protegiendo el patrimonio familiar, empleando para ello textos que reproducen a los aparecidos en su origen. En lo concerniente a la Ciudad de México, el derecho familiar, fíjense ustedes, que no ha alcanzado aún la autonomía legislativa, pues hasta la fecha la regulación de las cuestiones sustantivas a la familia se ubican en el libro primero del Código Civil, principalmente en los títulos quintos a noveno de dicho libro. En cuanto al aspecto procesal, los trámites familiares básicamente se sujetan al Código de Procedimientos Civiles, donde los encontramos dispersos en diferentes secciones del mismo. No obstante, puede afirmarse que existe cada vez más fortalecida una corriente de opinión que, por supuesto, compartimos, en el sentido de que se expidan en la Ciudad de México códigos familiares, o más bien un código familiar y un código de procedimientos civiles familiares que regulen esta materia. Este criterio, aunque nuestro derecho familiar aún todavía no lo consigue, estamos muy próximos a que se realice. Pasamos entonces a explicar el criterio de autonomía jurisdiccional, que es el cuarto criterio que tenemos para consagrar la autonomía de una materia jurídica, y abordaremos en qué consiste el criterio de autonomía jurisdiccional. Explicamos que en México la autonomía jurisdiccional del derecho familiar se encuentra establecida gracias a la iniciativa que presentó el expresidente Luis Echeverría Álvarez, por lo que se creó la figura del juez de lo familiar, al margen, por supuesto, de los jueces civiles y penales, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 1971. Es así que en México existen, a partir de entonces, juzgados familiares, los cuales están dedicados exclusivamente a resolver conflictos motivados en la rama familiar y en los intereses económicos de los menores, así como de los incapaces sometidos a tutela, entre otros. Una muestra más de la autonomía jurisdiccional es la Oficina del Registro Civil, que se encarga de hacer constar el estado de las personas. Actualmente nosotros en la Ciudad de México contamos con jueces familiares y también contamos con jueces de oralidad en materia familiar. Por lo que vemos que este criterio de autonomía, nuestro derecho familiar sí lo cumple cabalmente. Pasamos ahora a dos criterios autónomos muy importantes, dos criterios de autonomía para que una ciencia jurídica pueda alcanzar la misma. Y como lo habíamos comentado anteriormente, José Barroso Figueroa habla de la existencia de dos criterios más que fundamentan la autonomía de la materia que estamos estudiando, analizando en este momento. Y pasamos al quinto criterio para verificar que una ciencia jurídica es autónoma. Y nos estamos refiriendo al criterio institucional. Este criterio, fíjense ustedes, que es de mayor importancia que los cuatro
analizados anteriormente. Insistiremos en que este criterio se refiere al análisis y determinación de si una rama jurídica de cuya autonomía se trata posee instituciones propias distintas, en particular de aquellas que pertenecen a la disciplina de la cual pretende su independencia. Conviene aclarar que no es preciso el que se trate de instituciones totalmente novedosas, sino que basta que a las ya conocidas se le imprima un sentido y regulación tan especiales que su nuevo espíritu y proyección resulten definitivamente incompatibles con las anteriores. Por ejemplo, tratándose del derecho laboral, el actual contrato de trabajo de la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 5, consagra derechos irrenunciables para los trabajadores en una clara intención de tutelar a este. Tiene un espíritu opuesto al contrato de derecho civil, donde nosotros vemos que las partes se obligan en los términos en que aparece que quisieron obligarse. Y aquí la ley no protege a ninguno de los contratantes. Por el contrario, busca su igualdad. Para nuestro modo de ver, este criterio institucional, como ya lo mencioné, es el más importante, porque mientras los demás se refieren a cuestiones externas o contingentes, haciendo depender de su eventual acontecer la autonomía de una rama del conocimiento jurídico, aquel se refiere al aspecto sustancial, al contenido intrínseco de la disciplina en juicio. Es decir, no se queda en el examen periférico, sino que va a la médula misma del problema. Ahora, ¿tiene el derecho familiar instituciones propias? La perspectiva histórica del derecho familiar demuestra que desde hace mucho tiempo, sus instituciones tienen características especiales, que siempre han hecho de él un sector muy particular del derecho civil, donde se le ha enclavado, pues tradicionalmente. Ello obedece a que, como han repetido prácticamente todos los autores que abordan esta materia, pues que las relaciones familiares, antes de un contenido jurídico o económico, lo tienen ético y afectivo. Sin embargo, hasta principios del siglo, las relaciones de índole familiar eran consideradas más bien de derecho privado, pues el Estado vacilaba en trasponer el umbral del hogar e intervenir francamente en su organización. Hoy esa inhibición estatal ha sido superada y es notable y creciente su injerencia que, por otra parte, tanto jurídica como filosóficamente, pues es justificada. Todo lo anterior ha originado un desplazamiento que empuja al derecho familiar del derecho privado, y no precisamente hacia el derecho público, al menos rumbo a esa esfera cuyos límites y contenidos precisos no han sido suficientemente definidos. Encontramos, pues, un cambio profundo de tendencias entre el derecho familiar tradicional y el nuevo, donde el Estado toma para sí cada vez mayores funciones. El Estado impone y vigila la educación de los hijos. A veces los alimenta o cuando menos obliga a los padres a proporcionarles alimentos. En ocasiones los cuida, aun cuando durante todo el día, refiriéndose a las guarderías infantiles, tratándose de los menores carentes de ascendientes,
vigila la designación de los tutores y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de estos. También, el Estado puede sancionar hasta con prisión y pérdida de los derechos familiares a quien incumpla la obligación de proporcionar alimentos a las personas que tienen derecho a ellos. Y también se castiga con una sanción semejante a quien renuncia a su empleo o de alguna manera se coloque en un estado de insolvencia para eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Si bien esta razón de índole general bastaría por sí sola para justificar la autonomía institucional del derecho de familia, la disección particular de cada una de sus instituciones lleva a fortalecer estas conclusiones. Por otra parte, la doctrina mexicana, de manera que podríamos considerar casi unánime, estima que se trata de un acto solemne, cualquiera que sea su naturaleza. El legislador contemporáneo, impensadamente, sin proponérselo, ha ido dando autonomía a las instituciones familiares, al ir cobrando conciencia de que por su particular naturaleza ya no tiene cabida en el derecho civil. Anteriormente, al surgir una nueva figura jurídica, como ocurrió con el concubinato o la adopción en su oportunidad, simplemente se les ubicaba en un lugar dentro del Código Civil, donde se consideraba apropiado que estuviera. Fíjense que actualmente hay una especie de repugnancia, por llamarlo así, instintiva a proceder de esta manera. Y así advertimos que a falta de un código familiar, se suele crear una ley particular o específica para la nueva institución. Así tenemos, por ejemplo, la violencia familiar, figura netamente familiar, aunque continúa apareciendo dentro del derecho civil, es materia de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, que se publicó en 1996. Tenemos otra institución que es la sociedad de convivencia, cuya esencia consiste en crear una comunidad de vida entre personas del mismo o diferente sexo. Está siendo regulada por la Ley de Sociedad de Convivencia, que se publicó en el 2006. La posibilidad de que un tercero disponga sobre la supervivencia de otro se concretó en la Ley de la Voluntad Anticipada, publicada en el 2008. Resulta de lo anterior que, como estamos observando, poco a poco las instituciones que integran el derecho de familia, o más propiamente dicho, el derecho familiar, tienden a escapar del derecho civil, porque ha ido cobrando una originalidad propia, haciéndose patente que se rigen por principios generales, pero exclusivos de ella, que están animadas de un idéntico e inconfundible espíritu y que giran en torno de un objeto, siendo este el grupo familiar, que no es materia de alguna otra disciplina, al menos no desde el mismo ángulo. Tienen dichas instituciones, en síntesis, principios propios, espíritu definido y común a las figuras que lo conforman, objeto de conocimiento exclusivo. Y basta esto para consagrar la autonomía institucional del derecho familiar. Como vemos, de todo lo narrado, nuestra materia sí cumple con este criterio de autonomía. Pasemos ahora a analizar el último criterio de autonomía, que es el criterio
procesal. Debemos entender que los intereses de la familia van a prevalecer por encima de los intereses individuales. Importantísimo esto. Por lo que los procedimientos deben de ser perfeccionados apuntalando al mayor beneficio global. Como resultado de la calidad del orden público, se autoriza la intervención oficiosa del juez en los asuntos familiares, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con la violencia familiar. Y se obliga a los jueces y tribunales a suplir las deficiencias de las partes en sus planteamientos de derecho. Fíjense nada más la importancia y trascendencia que se da en la materia familiar en relación a este punto, que no se da en ninguna otra materia de la ciencia jurídica. 50 años atrás, decíamos que el derecho familiar poseía ya algunos procedimientos particulares, aunque los asuntos familiares se tramitaban ante tribunales cuya competencia no se contraía exclusivamente al conocimiento de asuntos de esa índole. Lo cierto es que en aquel entonces los procedimientos civiles eran utilizados para el trámite, pues, de los asuntos familiares. Permanecían dispersos en el Código de Procedimientos Civiles diferentes procedimientos relativos a cuestiones de naturaleza inequívocamente familiares. Una innovación muy importante fue la incorporación de las controversias del orden familiar en el Código de Procedimientos Civiles, que por decreto del 26 de febrero de 1973 y que encontramos reguladas en este último ordenamiento dentro de su título 16º, capítulo primero. Este procedimiento evidencia claramente la inclinación del legislador a promover a los asuntos familiares de procedimientos propios y acordes a su naturaleza. De ahí la permanencia hasta la fecha de estos procedimientos. Las controversias familiares poseen ciertas características en las que se transparenta diáfanamente el espíritu que en la actualidad alienta al derecho familiar. La declaración contenida en el artículo 940 procesal lo sintetiza de esta forma. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella la base de la integración de la sociedad. Como resultado, permítanme tantito, perdón. Como resultado de esa calidad de orden público atribuido a los asuntos que atañen a la familia, se autoriza la intervención oficiosa del juez en dichos asuntos, particularmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con la violencia familiar. Y se obliga a los jueces y tribunales a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos del derecho. Con esta disposición se fractura definitivamente el equilibrio entre las partes, que es postulado insoslayable del procedimiento civil típico, y se accede a una nueva dimensión propia de otra disciplina, en donde la igualdad consistente en el trato desigual de las partes, convirtiendo el procedimiento en
un instrumento de justicia social. Una característica notable de las controversias familiares es que se le desolemniza el procedimiento, pues categóricamente el artículo 942 del Código de Procedimientos Civiles declara que en qué casos no se requieren formalidades especiales para acudir ante el juez familiar, en lo cual se puede proceder por escrito o mediante comparecencia personal en los casos urgentes. Es inconcluso que el procedimiento familiar ha sido dotado de las características de concentración, inmediatez y celeridad, por lo que resulta mucho más avanzado que el civil tradicional. Algo notable que agregar es que las controversias sobre alimentos, el juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. Este precepto, el 943 del Código de Procedimientos Civiles, implica una interpretación muy especial del artículo 14 constitucional y, desde luego, no constituye una excepción al derecho de audiencia consagrado en dicho precepto de la Carta Magna, pues simplemente la norma secundaria no puede crear excepciones a las constitucionales. Pero volvamos a nuestra atención al estudio de la bien definida tendencia que advertimos, en el sentido de crear ciertos principios básicos para una adecuada reglamentación jurídica procesal de la familia, a fin de ofrecer al grupo familiar un tratamiento acorde con su naturaleza, que no lo coloque en el mismo plano de los negocios de orden fundamentalmente patrimoniales. Tras la anterior afirmación, la pregunta obligada inmediata es, ¿y bien, cuáles son esos principios procesales? La maestra Karina Gómez Frode, después de pasar revista a diversas propuestas al respecto, expresa lo siguiente. Consideramos necesario plantear una serie de notas características que actualmente singularicen y distingan el proceso familiar de otros procesos. Es por ello que nos referimos a que el proceso familiar tiene, entre otras características o rasgos, la gratuidad, la economía procesal, la publicidad, la inmediatez, la tendencia hacia la oralidad, la prueba para mejor proveer, la suplencia en los planteamientos de derecho expuestos por las partes y la lealtad y la buena fe. Reasumimos el criterio que abunda nuestra convicción de que el derecho procesal familiar se rige por los principios diferentes a los del familiar, lo cual representa una categoría que evidencia cómo la materia familiar se aleja cada vez más de la materia civil. Ante estas consideraciones, dejamos dejar sentado que, obviamente, el proceso familiar en modo alguno se sustrae, más bien, el proceso familiar no intenta sustraerse de la teoría general del proceso. Por el contrario, se le subordina, solo que marca distancia con el proceso civil. El proceso civil reclama la imparcialidad del juzgador, lo cual se traduce en el principio de igualdad de las partes.
y significa que cada una de ellas tiene a su cargo acarrear los elementos de convicción que ilustren el criterio de dicho juzgador y lo inclinen a resolver en su favor. Ciertamente, el juez no debe dejarse de sorprender por pruebas o argumentos falaces, pero tiene un límite muy claro en su acción, que le impide favorecer o auxiliar a alguna de las partes, inclinándose abiertamente por ella. En el proceso familiar, ante la desigualdad de las partes, el juez no puede quedar como un mero espectador durante el juicio, sino auxiliar, claro está, parcialmente, a favor de la que aparezca como la más débil, prescindiendo de la búsqueda de la verdad formal para encontrar la auténtica. Con lo anterior no queremos decir que esta orientación sea exclusiva del derecho familiar. En realidad se manifiesta de manera cada vez más vehemente en otras ramas del derecho, incluida en algunas ocasiones la civil, pero es evidente que mientras esta última, eh, esa manifestación es tímida, es poco evidente, en el derecho familiar es intensa, vigorosa, autorizada particularmente tratándose del interés de los menores e incapaces. Referencia particular a los juicios orales familiares haremos a continuación, pues mediante la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 9 de junio del 2014, se adicionan al Código los procedimientos civiles vigentes de los artículos 1019 al 1080 para incluir en el citado ordenamiento el que ahora es título 18º, mismo que se titula del juicio oral en materia familiar. Previamente es conveniente aclarar que dicho título no entró íntegramente en vigor de inmediato, sino esto fue dándose de una forma paulatina, como se desprende del texto de sus artículos segundo, tercero y cuarto transitorios. ¿Qué asuntos se sujetan a la tramitación del juicio oral en materia familiar? Bueno, el artículo 1019 del Código Adjetivo vigente lo especifica detalladamente. Y para mayor certidumbre, al final al fin de disipar probables dudas, el mismo precepto señala qué clase de juicios no se seguirán por este procedimiento. No es materia a tratar en este tema y por eso lo dejaremos a la búsqueda de los estudiosos que quieran conocerlo. Es de hacerse notar que el juicio oral familiar ha sido dotado por el legislador de principios específicos que lo regirán. Estos principios son los de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad, concentración, dirección, impulso y preclusión procesal. A esto se refiere el artículo 1020 de Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Los juicios orales familiares son materia de una prolija regulación, cuyo comentario requerirá un amplio desarrollo que excedería con mucho el propósito de esta clase. Conviene, no obstante, recalcar que quien resulte desfavorecido por una resolución puede combatirla mediante los recursos de apelación y queja, así como el de reposición en segunda instancia. El mero hecho de que el legislador se haya abocado a crear un procedimiento autónomo y especial para la tramitación
de los juicios orales familiares implica un reconocimiento tácito en la particularidad de la materia familiar que ya no puede quedar sujeta a los procedimientos propios del derecho civil como hasta ahora ha venido ocurriendo. Permítanme hacer una reflexión final. En cuanto a la autonomía procesal, de todo lo anteriormente razonado, se concluye que si bien el derecho familiar no ha consolidado aún este punto, es decir, la autonomía procesal, sí en cambio ha alcanzado a pasos agigantados esa dirección. El definitivo de ellos consistirá en dar orden a la dispersa normatividad existente mediante la adopción de un código de procedimientos familiares con vigencia en la Ciudad de México, que será un complemento sin duda alguna del código familiar, que es ya un reclamo social y que déjenme les comento que está muy pronto a salir, que se encuentra en análisis por parte de la Asamblea Legislativa de nuestra Ciudad de México, y entonces seguramente muy pronto abordaremos el tema de la regulación y de la explicación de este derecho familiar desde el punto de vista de la perspectiva que nos da el Código de Procedimientos, el Código de Procedimientos Familiares y sin lugar a duda un código familiar. Por mi parte es todo. Espero que les haya quedado claro este tema, el tema número 2, referente a el acto jurídico que estamos analizando. Muchas gracias.